nombre es Marisa Lozano, soy la directora de comunidad en la Asociación de Distrofia Muscular y estoy muy contenta de que estén aquí. Esto es parte de una serie de 3 partes sobre la terapia génica, perdón, y nos enfocamos en la terapia génica y los avances en todos los trastornos musculares. Esperemos que les dé entendimiento del tema y los empodere para tomar decisiones informadas sobre el cuidado de ustedes y de sus amados. Nos complace tener intérpretes el día de hoy para que también esté disponible a pacientes y sus familias en español, y le voy a pasar el micrófono a Pedro para que les dé instrucciones de cómo unirse al audio. Good Y soy parte del equipo técnico de Boost Lingo Events. Y hoy les voy a explicar brevemente cómo pueden ustedes acceder a lo que es tanto a la Liga de la Interpretación, que en este momento podrán ustedes encontrar en el panel del chat. Si ustedes hacen clic allí, podrán acceder a este mismo panel de audio con el cual a ustedes les permitirá acceder a lo que es a la interpretación simultánea correspondiente que tendremos habilitado para esta sesión. Les invitamos también para poder tener una mejor experiencia con la herramienta de interpretación. En dado caso que ustedes estén sintonizando nuestra sesión en la plataforma de Webex, en la aplicación de escritorio, les sugerimos en donde se encuentra el icono para silenciar o activar el micrófono, donde aparece una flecha apuntando hacia abajo, les va a aparecer una opción que dice configuración de audio. Si hacen clic allí, van a poder reducir el volumen del audio original y asimismo podrán sintonizar de manera más óptima y con un mejor volumen en el panel de Boost Events dentro de un navegador aparte. Asimismo, también sugerimos el uso de su dispositivo de smartphone para poder escanear el código QR que también aparece en pantalla, para que también puedan ustedes sintonizar la interpretación correspondiente de esta sesión al español. Una vez que accedan a la panel de la interpretación, van a tener también habilitada la opción donde dice Languages, y en donde dice la palabra floor, les invitamos a que hagan clic allí y se abrirá el panel con las diferentes opciones de idiomas que tendremos disponibles para la sesión. Les sugerimos seleccionar el canal de español para que puedan sintonizar la sesión totalmente al español. Asimismo, si llegan a ver un mensaje que dice Missing Audio, simplemente hagan clic en la opción de Missing Audio y seleccionen nuevamente el canal de español. Sin ir más lejos, voy a devolverle otra vez la palabra a Marisa Lozano, que es parte de nuestro equipo de hoy de MDA de la sesión de hoy. Thank you very much, Marisa. The floor is all yours. Thank you very much. Gracias, Pedro. Siempre nos gusta empezar estos webinars con nuestra misión. Durante más de 75 años, la Asociación de Distrofia Muscular ha llevado el financiamiento para encontrar nuevos recursos y ampliar el acceso a tratamientos para la comunidad. Nuestra misión es ayudar a las personas para que vivan vidas más largas y mejores. Ayudamos a través de la investigación, el activismo, el acceso al cuidado, la educación y la recreación y el involucramiento. Hemos invertido dinero en más de 125 millones en el desarrollo de terapia génica para trastornos musculares, y con nuevas aprobaciones que están sucediendo, la MDA ha ayudado a la comunidad que tienen distrofia muscular. Me complace presentarles al doctor Michael Story, en donde dirige las terapias a través del hospital.
se ha visto involucrado en la ejecución clínica y financiamiento de la terapia génica para más de 75 pacientes y ha trabajado con la Clínica Neuromuscular desde el 2017. Coordina el Comité Farmacéutico y de Terapeutas y los grupos en cuanto al financiamiento. También en diversas áreas del hospital. Tiene un doctorado en farmacéutica de la Universidad de Ohio y una maestría también de Ohio State. Paul Meyer es el vicepresidente de Políticas Públicas y Activismo aquí en la asociación y lidera las políticas y las iniciativas de activismo para la salud, el acceso al cuidado y las enfermedades. Paul ha pasado más de 6 años para investigando estos trastornos en NORD y realizando activismo para la implementación de políticas pro trastornos raros. Gracias a ambos para estar aquí y les voy a pasar la palabra. Voy a empezar aquí, Marisa. Muchas gracias por la introducción y la presentación. Estoy muy feliz de estar aquí para hablarles sobre el proceso de terapia génica y que hemos encontrado con los seguros. Para darles contexto de cómo irá la presentación, voy a hablar de problemas específicos que ustedes como familia se van a encontrar al momento de intentar al llevar su paciente a la terapia génica. Paul va a hablar sobre la situación de política en las cuales está realizando activismo para sus pacientes con enfermedades neuromusculares, para que haya acceso para los seguros también. Aprendimos nuevas cosas sobre los pacientes, sobre los segundos. Esto es algo que constantemente lo estamos haciendo. Las compañías de seguras son diferentes y aun cuando sea la misma marca nacional, puede haber cambios. Ciertamente hay aspectos muy particulares que me ha tocado ver con diferentes familias con las que he trabajado. Es que yo conozco a otra familia que tenía este seguro, pero resulta que como tiene otra estructura, están en otro estado, pues es diferente. Es importante estar consciente de esta situación. Son cosas que van evolucionando porque pues las aseguradoras también van afinando sus procesos. De lo primero que quiero hablar es sobre entender a la compañía de seguro, a los seguros. Hay muchas pantallas que les voy a presentar ahora que tienen que ver con la documentación de MDA y cómo ir navegando con los seguros. Si tienen alguna pregunta sobre las diapositivas, con muchísimo gusto se las puedo dejar, pero bueno, siempre pueden acercarse a la MDA para que les den de primera mano la información. O sea, el propósito de las diapositivas es que no las lean, pero que las puedan leer cuando tengan más tiempo. Aquí lo importante. Acaban de poner esa información en el chat. Gracias. Algunas de las cosas a considerar es cuál es su comunidad. Hay programas de asistencia de los fabricantes de medicamentos, pero hay otros programas, otros sistemas que les pueden ayudar. Aquí lo importante es entender cuáles van a ser sus gastos. Honestamente, hay muchas familias que están acostumbradas a lidiar con los seguros por diferentes enfermedades. Utilizan más los seguros que la persona promedio, pero esto es algo que lo van a ir conociendo. Beneficios y exclusiones. Esta es la parte más difícil, me parece, de los temas del seguro, porque las aseguradoras, especialmente de los planes de los empleadores, de lo cual hablaré más adelante,
les dicen que la terapia génica está excluida. Sin embargo, hay diferentes maneras de abordar todo este reto. Las políticas médicas. Las aseguradoras tienen políticas médicas para diferentes atenciones, para diferentes cuidados y diferentes agencias. Algo que tienen que hacer es entender cuál es su política. Nos acabamos de enterar que hay una expansión y también sabemos que va a ir evolucionando en los siguientes meses. Así que constantemente se tiene que ir evolucionando eso y cómo va cambiando. La necesidad médica. Aquí, esto es algo que se define ya en los documentos de las políticas en generales para las terapias génicas. Es importante tener un entendimiento de que es muy importante leer todas estas políticas y también la cobertura médica y las recetas. Ciertamente, esto es un beneficio médico para ustedes, pero puede depender de cómo lo maneja su centro de tratamiento y cuál es la farmacia que estará a cargo de eso, pero todo eso tiene que ser a través de su beneficio médico y no de la cobertura de recetas, que puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un beneficio de farmacia o médico, va a ser una estructura totalmente diferente. Aquí es importante que ustedes sepan muy bien cómo funciona todo eso en su programa. Algo que le ha ayudado a muchos pacientes es tener un gerente de caso o una persona que les va apoyando en todo este proceso. Estas personas siempre les pueden ayudar para ir navegando en todo este tema. Les pueden ayudar en temas específicos, por ejemplo. O sea, no es que obtuviéramos una negación. A veces trabajamos y no obtenemos una respuesta inmediatamente de la compañía de seguros, pero el personal del hospital, la familia, tratan de llegar al área destinada al área correcta, pero a veces es todo un reto. Es muy importante entender la estructura para saber a dónde dirigirnos y que nos puedan ayudar. Esto lo pueden hacer desde el principio, pero me parece que especialmente si tienen demoras, especialmente antes de obtener la autorización, va a ser mucho más difícil. Más adelante hablaré sobre un acuerdo que es muy importante, ¿no? Pero esto es de mucha ayuda, especialmente en ese proceso para ir obteniendo la autorización. Y, por supuesto, trabajar de la mano con su proveedor de atención a la salud. Para la autorización del servicio de seguros es muy importante trabajar de la mano con su doctor, ya que ellos van a estar recopilando toda la información y se la van a estar presentando a su nombre a la aseguradora. Esta es la información a la cual van a tener acceso ustedes, muy probablemente a través del portal del paciente en el portal y tienen acceso a estos documentos. No necesariamente es todo el documento, todos son los documentos que tienen que presentar, ¿no? Por ejemplo, las recetas tienen que pasar por la compañía de medicamentos, ¿no? Pero quiero que sepan cuáles son todos los documentos que están involucrados. Y hay que entender la parte de la logística también. Creo que es importante hablar con su equipo para que sepan bien cuáles son las expectativas, cuáles son las cosas que se tienen que hacer antes, cuáles son las evaluaciones que se tienen que hacer. A lo mejor necesitan análisis, incluso, no sé, algunos exámenes cardíacos y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la terapia génica, pues es algo mucho del futuro, entonces hay que hacer muchos análisis y evaluaciones. Es importante entender todo eso, entender en dónde estamos en cuanto al contrato con el hospital. Y la meta para mí
como alguien que trabaja en esta área del hospital con mi equipo contratante y también para las compañías aseguradoras es tener todo esto por escrito en contratos a largo plazo con la aseguradora. Esto reduce la cantidad de vueltas y de transacciones para que se lleve a buen puerto todo esto. Requiere de mucho tiempo. A veces la aprobación se va a hacer para 5 años. Tenemos que leer en los contratos esto. La mayoría de las aseguradoras en los Estados Unidos lo hacen así. Yo diría que muchos de los textos están bien redactados, pero en general hay que entender sitio por sitio, preguntarle a su equipo, una vez que ya se obtiene la autorización, cuánto tiempo se requiere y demás. Desafortunadamente, esto se lleva meses o a veces un par de días nada más, ¿no? Pero es difícil predecir todo esto. Esto es algo a considerar. Y hay diferentes fabricantes de medicamentos que tienen diferentes tiempos de entregas. A veces les puede llevar 2 semanas para ver todo el papeleo, todo lo de la aseguradora y demás. Pero desde el punto de vista de la clínica, la infusión, el hospital, hay que tenerlo todo arreglado y eso lo tienen que tener muy claro ustedes también. Pero por supuesto que su proveedor les va a ayudar a todo esto también, porque navegar en todo este sistema, ustedes necesitan tener mucha información sobre qué elementos se tienen que considerar para evitar negaciones, cuáles son las razones para las negaciones, etcétera. Conectar con la compañía farmacéutica. La mayoría de estas terapias no requieren que ustedes estén conectados con la farmacéutica. A lo mejor ellos quieren ponerse en contacto con ustedes por una variedad de razones. Ustedes pueden rechazar eso en cualquier momento, pero les podemos decir que hay ciertas cosas que sí les pueden dar. Lo más importante de lo que yo hablo con los pacientes a este respecto son los recursos, todos los recursos relacionados con apoyar a las familias en asistencia con los viajes o apoyos para viaje, etcétera. Hay muchas otras cosas también. Generalmente, como la persona que trabaja en la clínica, mi posición es que ustedes que se acerquen conmigo cuando tengan preguntas para facilitarles las terapias y hacerles preguntas si ya han hablado con su clínica al respecto. Pero en general hay beneficios para las familias. Pero si ustedes no ven un beneficio que van a recibir, ustedes pueden pues negar ese consentimiento. Dependerá de ustedes en ese sentido. Presentando la documentación a diferentes lugares. Presentarla a la compañía aseguradora, obviamente, es importante para poder obtener la autorización, para que ellos hagan el pedido al fabricante del medicamento y definitivamente hay que enviarla y hay bases limitadas también para eso. Lo que sí les puedo decir es que conforme vayan presentando información a la aseguradora, algo que tienen que saber antes de presentarla es que su hijo necesita este criterio de la política médica o no, porque si necesitan este criterio, voy a tener un enfoque muy diferente en cómo yo hago la autorización, así no. Y nosotros lo que queremos es facilitarles para que la aseguradora les autorice todo. Bueno, siempre los apoyaré, pero mis abordajes serán diferentes, ¿no? Yo lo hago de diferentes maneras. Hay 2 tácticas, por así decirlo. La aseguradora puede tener un formato, el que ven ustedes a la izquierda. Ese formato básicamente es la política médica que está dividida en diferentes preguntas. Esta es un asegurador y lo saqué
de sus políticas. Si mi paciente cumple con los criterios, lo lleno, mando la información que sustenta toda una respuesta y esperaría la autorización. Ahora, si no tienen algo así, en su política médica, escribo una breve carta, la que ven a la derecha, donde yo pongo los criterios, por un lado, de la aseguradora y del paciente. No le tengo que dar toda la información sobre esto se autorizó aquí en este estudio y demás, ¿no? Y toda la información. Yo les voy a decir por qué, ¿no? Ya acordaron a lo que es médicamente necesario, es lo que aplica para este paciente. Trato de hacerlo lo más sencillo posible una vez que hago una tabla como la que les estoy presentando. Ahora, si no cumple con los criterios de la política médica, hay que tener un abordaje totalmente diferente. Aquí lo importante es que a pedirle a su proveedor que escriba una carta mucho más detallada con enunciados con los hechos muy breves, que proporcione los datos clínicos más recientes, especialmente todo lo relevante al paciente, todo lo que haya sido aprobado para un medicamento. No presenten toda la información sobre cómo esto les ha ayudado a los pacientes, porque muy probablemente eso no es pertinente para este paciente. Si quieren obtener o si quieren un paciente que es un adolescente y quieren que lo autorice, no se enfoquen nada más en los datos de los niños. O sea, hay que ponerse a pensar en de qué es lo que no está cubriendo la política médica para este paciente. Creo que eso es lo que más vale la pena. Si no cumplen con esa política médica, hay que anticipar que van a tener de primera mano una negación, porque la gente que revise esto de primera vez, lo único que va a ver es si ese paciente cumple con los criterios o no y la van a negar. Tienen esas facultades. No quiere decir que no vamos a ponerles toda la información y que seamos proactivos, pero yo siempre les digo a las familias, su hijo no cumple con las políticas médicas, esperen una negación. ¿Qué vamos a hacer? Hay que esperar para las apelaciones. O sea, ponemos todo lo que esté de nuestra parte, hacemos lo mejor que se pueda, pero es importante entender que ellos no tienen la facultad para hacerlo. No es un error que no lo aprueben desde el principio y van a obtener una determinación. Obtuvieron la aprobación, maravilloso, pero eso no es el final de todo esto. Generalmente hay hechos, hay correos que su proveedor o que la aseguradora les enviará una copia, pero se van a enterar directamente del proveedor antes de que la aseguradora se los informe. A veces a las familias, si las familias siguen haciendo llamada de seguimiento, le llaman a la aseguradora y le dice, ya están aprobados, ¿no? Antes de que yo me entere. Y está bien, pero es bueno que siempre esperen a su proveedor para que les vaya dando toda la información. La excepción es que si tienes a uno de estos defensores de los pacientes quienes les llaman directamente o a lo mejor te llama antes y el proveedor no necesariamente tiene que dar la respuesta, ¿no? Esta persona te la puedo dar. A veces les digo a las familias que ya han sido autorizados, pero pues a veces también les aviso que no han sido aprobados, pero les doy los siguientes pasos a seguir. Una vez que han sido autorizados, hay que ver cuáles son los siguientes pasos. A lo mejor hay que considerar otros aspectos contractuales si necesitan, si están en otra área, hay que justificar por qué tienen que ir a ese centro eh, y cosas así. Hay que entender cuáles son los costos en los que incurrirán, qué es lo que está cubierto, qué es lo que no está cubierto. Y es muy probable que alguien los va a ayudar. Hay que ayudarles para que no se queden atorados con esta primer negación que obtuvieron.
traten de ser pacientes, porque a fin de cuentas me he dado cuenta que este proceso es muy frustrante para muchas personas. Oye, mi hijo tiene esta enfermedad, necesita esta terapia, pero los costos de los medicamentos pues son muy elevados y a veces hay muchas negaciones, como ya les he dicho, en muchas ocasiones no los autorizan. Pero finalmente hay siguientes pasos a seguir después de una negación. Hay que entender por qué se negó ese tratamiento, porque eso es lo que nos va a dar pie para saber cuáles son los siguientes pasos. Si les dan una negación, les dan una explicación que nos ayuda para saber cuáles son los siguientes pasos. Cuando reciban una primera negación, nunca se rindan. Hay muchos pacientes que han recibido una primera negación a la primera, pero han podido revertir eso prácticamente en todos los casos. La razón para una negación: si no se cumple con los criterios del plan o con los planes médicos, ¿no? Por eso hay que enfocarnos en las apelaciones. Hay que educarnos y hay que saber por qué este paciente no pudo obtener ese medicamento y su médico le puede ayudar en este sentido. Le puede dar la carta para que sepa cuál fue la razón específica de la negación. Generalmente es lo que yo hago, ¿no? Trabajo con otros integrantes del equipo para que juntos tomemos una decisión. Y también es importante que hablen con todo el equipo médico, con todas las personas que trabajan, con su asesor génico. A lo mejor les puede dar más información sobre la carta. Y también siempre es bueno tener una segunda opción, ¿no? Una segunda opinión y recibir otros comentarios para saber más de esta carta. También a veces hay una mala interpretación de los políticos, de la política, de los datos clínicos o de ambos casos. Algo que hemos visto con la terapia génica es que muchas de las terapias génicas que se aprueban, perdón, tienen el I y el O. Y es que a veces no se puede leer este informe, es muy difícil, es confuso, la gente que está leyéndolo se puede confundir. Y de primera mano dice, no, sí, es muy fácil cumplir con el criterio. Cuando ves los informes a lo mejor no lo entiendes y a lo mejor por eso obtienen una negación. También hay políticas médicas muy complicadas que obtienen el y el antes en toda la política, ¿no? Y si alguien no entiende alguno de estas conjunciones y, eso nos puede llevar a confusiones, por supuesto. A veces hemos tenido apelaciones rápidamente cuando hablamos de pares por teléfono, ¿no? Y dice, mira, el chico sí cumple con la política, con sus criterios de acuerdo con la política. No se puede entender por cómo está redactada, pero sí cumple con el criterio. En muchas ocasiones ha ocurrido eso también. Y hay otras cosas, por ejemplo, la investigación de la terapia génica. Esto aplica para pacientes que tienen una autorización acelerada. A veces se hace un experimento. Esto originalmente ya se autorizó este año. En los últimos meses hemos visto que estos medicamentos ya requieren de una autorización adicional. Hay algunos pacientes que van para una autorización acelerada. Esto nos da una ventana para que algunas aseguradoras consideren esta terapia de aprobación acelerada u otras que requieren de investigación. Van a negarlo por esas bases, pero yo les diría que en general, si esa es la razón, no van a cambiar su postura porque realmente recae dentro de una exclusión del plan, pero sí se puede reemplazar con una revisión externa. Cada caso va a tener una carta de los derechos de los pacientes. O sea, una aseguradora no les puede negar todo. Si les niegan algo,
a lo que tiene derecho un paciente, el paciente tiene derecho a apelar. A lo mejor es un neurólogo pediátrico quien lo está negando y no es una persona que esté tan familiarizada con la enfermedad. Por eso se necesita de alguien que tenga experiencia para poder interpretar toda la información, para que ellos ya puedan decir, mira, esto sí cumple con los criterios para el estándar de cuidado. Y hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Hay cartas de consenso para diferentes grupos de doctores y también en algunos casos hay políticas que sí aprueban eso, ¿no? Hay aseguradoras que dicen, esto no es algo experimental, esto no es nada más de investigación, esto es una atención normal. El intentar ver cómo abordar esto va a ser diferente, pero en general esta negación experimental solo será una después de la revisión externa, y el cual es el último paso de la apelación. A veces vamos directo a eso, pero muchas veces tiene que ser a través de otras negaciones que ojalá se dan cuenta que van a poder navegar a través de ellas. El último es la exclusión del beneficio, el cual es una negación administrativa, no es clínica, y al final de cuentas esto no se puede reemplazar al convencerlos que su hijo necesita esta terapia. Y si van con su plan de aseguradora, están los documentos del plan o algo así se llama. Es un documento de 100 páginas y dice, sí cubrimos esto y no cubrimos esto. Cada plan tiene exclusiones y las cosas que pueden pensar que se pueden excluir bajo muchas aseguradoras, por ejemplo, los cosméticos se excluyen, las cirugías cosméticas, el botox cosmético, cosas así. O tal vez terapia de masaje se pone como una exclusión. Alrededor de 50 cosas seguramente, pero a veces una de estas cosas es la terapia génica. No va a decir terapia génica para distrofia muscular o para Duchenne, solo dirá terapia génica, ya sea para hemofilia o para Duchenne, no lo cubrirán. Esto se determina a nivel de empleado y siempre vuelvo a hablar un poco más sobre esto, pero los empleadores tienen mucho espacio para diseñar y pueden incluir estas negaciones. Y el empleado que realizó esta decisión tal vez ni siquiera sabía qué decisión estaba tomando, porque si no viven en el mundo en donde estamos viviendo, donde esto es una realidad para los pacientes, creen que la terapia génica es algo futurístico, son solo ensayos, llegará en una década, y la mayoría de las personas no se dan cuenta y dicen, bueno, no vamos a cubrir esto. Y probablemente alguien les dice, bueno, esto les va a ahorrar algunos dólares al mes por empleado del plan, porque también hay planes de para reasegurar, pero bueno, ahorrará un poco de dinero para ellos en promedio. Y dicen, bueno, sí, no lo incluiremos. Y solo se convierte en un problema en donde tengo un empleado que sí necesita esta terapia y no la pueden obtener por esta exclusión del beneficio. Hablo sobre esto como lo que tenemos que pensar en qué hacer, cuál es el siguiente paso. Y en ese punto querrán hablar con su empleado, entender la exclusión de beneficios y hablar con recursos humanos. Al hablar de esto en general, va a depender de la empresa. He tenido empresas muy grandes que niegan la terapia génica y en algunos casos pueden decir, bueno, vamos a hacer una excepción, pero también he tenido compañías muy pequeñas, pero dice, o incluso medianas, en donde realmente ni siquiera tienen dinero para pagar la terapia y no es una opción. A menudo reconocerán, bueno, este es un gran error que cometimos al diseñar el plan, pero básicamente están atados de manos y se sienten mal, pero
dicen no podemos hacer nada. Y ahí es donde hay que pensar sobre las otras opciones que hablaremos en un minuto. Pero en general dependerá del paciente y exactamente lo que quieren hacer para encontrar y lo que pueden hacer para enfrentar los problemas. Analizar el proceso de apelaciones, y estas son las apelaciones médicas. Sé que voy y vengo, pero estas apelaciones médicas son de primer y segundo y tercer nivel, y tengo tercer nivel que son externos, pero cada uno recibe más autoridad para cancelar. Primero es hablar y ver si se interpretó bien las políticas. La segunda, si tienen la habilidad de desviarse de la política, dependiendo de las características individuales del paciente. Y la tercera es la revisión externa, en donde dicen, no, la política está mal y vamos a anular esto y lo pagarán. Hay diferentes niveles para que lo sepan. Ya hablé sobre estos planes que son pagados por el empleador, pero ahora hablamos sobre lo que está completamente cubierto por el seguro o el seguro que es autofinanciado. En esta situación, el empleado el empleador le paga a una empresa que maneje los beneficios del seguro. Por ejemplo, en el seguro, Aetna es nuestro administrador y ellos son los que llevan los planes del seguro, pero somos una empresa también autoasegurada, entonces el empleador tomará el riesgo y Aetna maneja todos nuestros seguros y mandan la cuenta al empleador al final del mes y después ellos tienen que pagar los gastos y claro, se aplica una tarifa. Pero son un intermediario en esta situación y hacen cumplir las políticas que el empleador decide ofrecer. En esta situación, los empleadores también tienen seguros para situaciones extremas como terapia génica. Y lo que quieren los empleadores de estos planes es que sean predecibles, poder decir, sí, en promedio nos va a costar esta cantidad mensualmente por empleado y sí habrá variaciones, pero en general queremos que sea parejo y no queremos estos grandes cambios que nos presenten retos financieros, especialmente para empleadores pequeños porque quieren que este umbral sea más bajo. Entonces utilizan este medio de seguro y en la siguiente diapositiva hablaré sobre esto, pero la clave es que estos planes autofinanciados tienen la habilidad de excluir cualquier cosa de sus políticas. El seguro que está completamente cubierto es donde el empleador solo se paga una prima mensual a la empresa, la empresa tomará todo el riesgo y ellos pagarán el beneficio que se da. En esta situación, el seguro está reuniendo los pacientes que están con este empleador o a través del intercambio con los otros pacientes y colectivamente dicen, bueno, esto es el riesgo y están incluyendo el riesgo en la prima. Y esto le costará un poco más al empleador porque a cambio de este riesgo, el seguro va a cubrir un poco más. Pero por otro lado, el seguro toma todo el riesgo y ahí es el beneficio para el empleador. Este es el matiz que existe y lo digo porque es relevante para lo que va a decir con Paul en cuanto al ERISA, pero también en cuanto a negaciones administrativas, porque la terapia es experimental y de investigación y son las negaciones más difíciles de anular. Para explicar cómo esto funciona desde un punto de vista diferente, los empleadores aseguran y harán esto para reducir el costo porque tienen menos gastos, la aseguradora posiblemente gana menos, pero el riesgo se transfiere a alguien más.
y les da más flexibilidad para diseñar el plan, porque Arisa, la cual es la ley para que maneja todo esto, aplica una variedad de beneficios de empleado y les da más flexibilidad. Entonces, cuando hay muchos gastos, hay un tope de pérdidas y es básicamente lo mismo que el deducible en el seguro. Y es aquí donde el empleador o quien paga el plan tiene que pagar un deducible. Pueden ser alrededor de $200,000 o $50,000 o $1,000,000. Depende del empleador y el riesgo que eligieron. Pero el punto es que el tope de pérdidas toma todo lo que supera el límite y esto se convierte relevante porque este tope de pérdidas solo aplica cuando sigues el plan diseñado. Y si dice que la terapia génica se excluye bajo el plan, este tope de pérdidas ya no funciona y el empleador tiene que cubrir todos los gastos en vez de solamente por los deducibles que haya elegido. Lo estoy señalando para explicar por qué su empleador no puede decir, bueno, no importa, lo vamos a reemplazar y será como si lo hubiéramos pagado de primera, porque sí es diferente, porque genera muchos más gastos. Si trabajas para una empresa muy grande, lo pueden hacer tal vez, pero si trabajas para una empresa local con 25 empleados, que tal vez tiene un ingreso de $2,000,000, no pueden crear un cheque por terapia génica que cuesta $millones. Por eso es que esto importa, porque ambos pueden tener seguros que son autofinanciados. Finalmente, si llegamos a una negación terminal, después se pueden considerar opciones. Sí, se puede apelar al empleador. El empleador podría costear si quieren firmar el cheque. Muchos empleadores no lo harían, pero sí lo pueden hacer. Hay otras opciones para seguros, pues no me gusta que la gente irá de aseguradora a aseguradora para encontrar el cual él cubra a sus hijos. Sí, pues, la realidad es que la mayoría de nosotros lo haría para cuidar a nuestro hijo. Entonces también hay Medicaid secundario y pueden pagarlo, incluso si no es su aseguradora primaria. Hay procesos y se puede llevar a cabo. O tal vez tener otro plan de seguros. Sé de personas que incluso han cambiado trabajos. Nadie tiene la respuesta correcta, deben pensarlo en su caso. Y bueno, también está la pregunta es que si hay otra forma de defensa o especialmente con planes gubernamentales se acercan con políticos y otras opciones terapéuticas también. Si, por ejemplo, hay algún ensayo que podría ayudarlos. Los ensayos no son un sustituto para terapias comerciales, pero al final del día, para algunas familias será la mejor opción para acceder a una terapia. Hay otras terapias, por ejemplo, la omisión de exones. Hay otras cosas que se están trabajando y eso puede cambiar a través del tiempo. Y podría decir que la terapia génica no siempre es lo mejor para otras. Hay otras cosas que están a punto de surgir que podrían ser mejores para otros pacientes. Sin embargo, tener esto en mente y tener esta conversación con su médico es importante. Y entender que el proceso va a tomar mucho tiempo, especialmente si llegan a este nivel. Después, los pasos a seguir sí toman mucho tiempo. He pasado con procesos que duran más de 1 año y medio y y con pacientes que han tenido que ponerse creativos. Entonces, este es el reto y algunas de estas cosas sí dependen del tiempo y ustedes no tienen control para acelerarlas. También hablo sobre expectativas, cuánto tiempo tomará. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio tomarán una semana y no podemos hacerlo
no podemos presentar el seguro antes de estas pruebas, y una vez que se presenta lo del seguro, esperaremos 2 semanas para que ellos contesten y haremos las apelaciones. Eso puede tomar 1 mes o más si son más rondas de apelación. Después tenemos contratos entre la aseguradora y el hospital. Me gustaría decir que esto toma 2 semanas, a veces toma 2 días, a veces 2 meses. Este es algo complicado. Sí, se facilita a través del tiempo, sin embargo, podrían presentarse retos también. Tomará algunas semanas para que llegue el fármaco y luego, pues, programarlo, el tratamiento. Que obviamente cada paso se puede retrasar, pero en general hablamos de un par de meses del proceso desde que se inicia con el médico y se dice que se va a tomar terapia génica hasta poder pasar por ella. Sé que es frustrante para las familias, para los proveedores y los médicos. Todos queremos que avance más rápido, pero muchas veces las cosas están fuera de nuestro control. Entonces, el continuar asociándose, siempre les digo a las familias que se acerquen conmigo si sé de alguien más, y acérquense ustedes mismos. Y he visto que esta ayuda también ha ayudado a acelerar. Una vez que llegamos a la parte de contratos es difícil acelerarlo, pero sí, por favor, pónganse en contacto si lo necesitan. Con esto le pasaré la palabra a Paul antes de las preguntas de cómo esto aplica a las políticas públicas, porque al final de cuentas algunas de estas barreras queremos removerlas para todos y no solo en un caso por caso. Así que le daré la palabra a Paul. Muchas gracias, Michael. Déjenme compartir aquí mis diapositivas. Un momento, por favor. Ok, aquí vamos. Estoy muy agradecido de poderme unir esta tarde o mañana, depende de dónde estén, para hablar al acceso y las políticas públicas de terapia génica. Todo lo que Michael ha dicho hasta ahora son maneras de accesar a la terapia génica y todas las formas en que él y su equipo han accesado a estas terapias génicas para aquellos a los que ayudan. Pero lo que yo voy a hacer es ir un poco más atrás del trabajo que Michael y sus colegas hacen a lo que nosotros hacemos en Washington, D.C. Yo estoy en el Departamento de Políticas Públicas de MDNA y hacemos esfuerzos de defensa para tratar de cambiar las políticas públicas a través de la legislación o las regulaciones para intentar que esto sea mejor para todos, no solo para instituciones específicas, estados específicos e incluso enfermedades específicas, y cambiarlo como sea posible para que todos puedan accesar a la terapia génica. Lo que yo cubriré hoy son nuestros esfuerzos para el acceso a través del cambio de políticas públicas, a través de los 4 aseguradoras públicas que son Medicaid, aseguradoras comerciales, organizaciones autoaseguradas y Medicare. Y quiero dar una advertencia que todo lo que voy a decir aquí está muy simplificado porque por el tiempo que tengo no puedo llegar a la profundidad de cada organización o qué es estas asegurados comerciales, así que naturalmente para aquellos que saben sobre lo que están hablando podrán ver algunos detallitos que digan, bueno, esto es muy simple, pero bueno, así tendrá que ser hoy por el tiempo que tenemos. Quiero empezar con Medicaid porque Medicaid es sino que la aseguradora más importante para aquellos que buscan terapia génica, y la razón es que Medicaid es una de las aseguradoras más importantes para niños y aquellos con discapacidades. Es estatal, pero influida también el, a nivel federal. Aquellos que conocen Medicaid piensan como un programa para aquellos de bajos ingresos, pero también para niños y mujeres y personas con discapacidades.
y varios individuos que, a pesar de que tengan bajos ingresos o no, pueden pedir para Medicaid. Por ejemplo, el Medicaid de Ohio es muy diferente del de Colorado o el de Texas o el de Maine. Y al haber dicho esto, sí hay estándares bases que el gobierno establece, por ejemplo, y que las organizaciones de Medicaid tienen que cumplir. Pero también puede existir muchas diferencias en diferentes estados. Una de las cosas mejores de Medicaid es que hay un programa que se llama Medicaid Drug Rebate de hace muchas décadas, en donde organizaciones de Medicaid organizaron un acuerdo con las farmacéuticas y en este acuerdo dijeron que Medicaid van a cubrir terapias aprobadas por la FDA si las farmacéuticas nos dan costos más bajos. Y como sigue existiendo, los programas de Medicaid sí cubren las terapias aprobadas por la FDA. Puede haber algunos impedimentos, pero en general Medicaid es una de las mejores aseguradoras para terapias génicas o cualquier producto farmacéutico por esta ley. Esto no significa que no necesitan reformas, y hay varias cosas que MDA está haciendo para facilitar el acceso de terapia génica a través del programa de Medicaid. El CMS, la organización que supervisa el Medicaid, son aquellos que crean estos estándares bases. Tienen un programa nuevo, piloto, en donde utilizan recursos y expertos en diferentes estados, en vez de que solo sea una organización de Medicaid y vea cómo voy a cubrir esta terapia de 3 millones. Son 10 o 15 organizaciones trabajando juntas, viendo cómo cubrir y todos los requerimientos que tendrían que hacer solo, ahora lo están haciendo juntos y trabajando con el Centro Federal. Esto es muy emocionante porque puede crear más eficacia, cubrirlo más rápido, disminuir el papeleo y están empezando este proceso con una terapia génica específica y luego seguirán con enfermedades neuromusculares. Las juntas de regularización suceden cuando se aprueba estas terapias y uno de los primeros pasos es que esta junta lo revise y vean cómo como organización de Medicaid podemos cubrir esto. A menudo el problema es que son procesos muy cerrados y convenientemente toma 6 meses, 9 meses, incluso un año y medio para que Medicaid realice esta evaluación. Y si finalmente si los cubren, pues estas juntas pueden desacelerar el proceso. Mientras hablamos de los costos, a veces se cubre todo hasta la etapa administrativa y otros profesionales que están presentes para la administración de la terapia génica, pero por ejemplo, algunos de los que ya han llevado este camino, hay un cuidado de 3 meses después de la terapia, muchas visitas en diferentes especialistas que puede o no cubrirse por Medicaid. Entonces, también buscamos formas en que Medicaid no solo cubra la terapia, pero todo lo que es necesario. Estamos buscando opciones de pruebas que confirmarán el diagnóstico que pueden llevar a la terapia génica. A menudo si hay un individuo en un estado que necesita ir a un especialista en otro estado, y esto sucede en estados conjuntos en donde la experiencia puede estar fuera del estado. Hay varios problemas que pueden surgir y queremos acelerar este proceso para que un individuo vaya de su estado y al estado de al lado o incluso más lejos para llegar al médico experto y también acelerar acuerdos basados en el valor.
Estas terapias génicas son muy caras y los pagos también dependen del valor que aportan a individuos y a la sociedad. Eso es Medicaid. También ahora vamos a aseguradores comerciales y voy a super simplificar. Son planes privados. Vamos de lo público a lo privado. A menudo se operan a través de un empleador o se venden a través de la ley de cuidado accesible. Este será el tipo de plan que se nos ofrece por un empleador y si no somos empleadores o somos estudiantes o no nos gusta el seguro que nos ofrece el empleador, también podemos ir al mercado de la ACA. Y son gobernados por la ley estatal, o sea, esencialmente la Constitución. Pero sí hay formas en las que estos gobiernos federales se pueden involucrar, por ejemplo, a través de la supervisión de la ACA. Y fuera de estos beneficios estatales obligatorios, no hay muchos requerimientos con los que tienen que cubrir estos planes comerciales. Entonces, a menudo ellos cubren lo que quieren cuando quieren. Y es cuando vemos muchas negaciones para terapia génica porque no hay requerimientos como con los que tienen que cumplir Medicaid. Esto también depende si ya se aprobaron o tienen una una aprobación acelerada. Y bueno, número uno, estamos trabajando con varios socios y organizaciones también tanto de enfermedades neuromusculares como otras. ¿Y qué es esta gerencia de utilización? Bueno, son autorizaciones previas y un número de formas en las cuales las aseguradoras intentan colocar barreras en frente de ustedes, de sus médicos y farmacéuticas para intentar detener. Entonces, estamos intentando reformar la forma en la que las aseguradoras comerciales colocan estas barreras. También queremos que se incremente la cobertura dentro de las leyes y del lado derecho de su pantalla pueden ver los beneficios de salud esenciales definidos por la ACA, pero el gobierno federal tiene mucha latitud en cuanto a cómo interpretar esto y cada año el gobierno federal publica la notificación de parámetros de beneficios y dice estos son los beneficios esenciales y lo que significa para servicios de prevención o para hospitales. Y aquí intentamos alentar al gobierno federal para ampliar estos beneficios y significa que se cubrirán más cosas bajo el seguro comercial. Y también podemos cambiar la ley a través del Congreso y en estos beneficios protegidos. Y finalmente, la consideración de los planes, y hemos visto mucho en la expansión de Leibniz en la población no ambulatoria de Duchenne. Ya lo hemos visto en varios planes diferentes, en donde las aseguradoras comerciales dicen, sí, vamos a cubrir los que son ambulatorios con Duchenne, pero no para aquellos que no son ambulatorios. Y hay una exploración de si se puede considerar discriminante en frente de la ley y aquellos que tienen una discapacidad más avanzada no pueden accesar una terapia contra los que en ese momento tienen una disabilidad más baja. Los planes son más difíciles, tienen aliados muy fuertes en el Congreso que aceptan a todo lo que están diciendo y eso pues nos pone mucha oposición. Y pasando ahora al otro tipo de seguros, autoseguros de los que quiero hablar, ¿no? Mike estuvo hablando ya sobre estas organizaciones autoseguros, que en la mayoría de los casos son autoempleadores. Significa que la misma organización funge como aseguradora.
es diferente a una aseguradora, hay diferentes autoseguros y a veces quien administra estos planes puede ser diferente, puede ser un tercero o el departamento de recursos humanos si es una compañía pequeña. Pero lo importante enfatizar así es que estos planos de autoseguro o organizaciones de autoseguro pueden ser completamente diferentes que cualquier otra aseguradora porque están regidas por la Ley de Seguridad de 1974. Entonces, se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver el retiro con el autoseguro? Bueno, los beneficios que ofrece un patrón de autoseguro, ya sea seguro de gastos médicos o no, son muy diferentes. Y significa que las leyes estatales son las que rigen estos planes y que van por abajo de la ley federal. Así que a diferencia de las otras aseguradores, aquí hay mucha flexibilidad. Este escenario, los estados no tienen mucha injerencia. Es el gobierno quien tiene que tomar la responsabilidad y después ya el estado. Esto hace que sea una de las áreas más difíciles o la más difícil para reformar. Significa que depende del Congreso y el Congreso no tiene muchas ganas de reformar los planes de autoseguro porque hay muchas protecciones. Y son diferentes a los seguros comerciales que a los del Medicare. Y en consecuencia, no quiere decir que nos vamos a rendir, pero sí va a ser muy difícil. Afortunadamente, hay un comité de fuerza de trabajo que nos ayuda con los diputados para trabajar en esto. Y ellos hacen una convocatoria para las reformas donde le pregunta a la comunidad siempre cómo podemos reformar todo esto y sugerimos una serie de cosas. Hemos sugerido, por ejemplo, que el Comité de Educación y de la Fuerza Laboral también gestione todas estas entidades. Hemos pedido que este comité revise también cómo podemos tener mejores terapias de seguro y también abordar el tema del reaseguro. Mike habló un poco sobre el reaseguro, ¿verdad? Lo hizo de manera muy sencilla, pero el empleador compra seguros para ellos con un asegurador, ¿no? O sea, para poder dar una terapia génica de $1,000,000 para el hijo de un empleado y el reaseguro puede cubrir esto y no nada más el empleador. A veces el reasegurador pues sí lo acepta o no, y a veces va en contra de nosotros mismos, pero bueno, con la incidencia más importante con los planes de autoseguro no es a través de las políticas públicas, ¿no? Debido a todas las complejidades que ya les he mencionado, sino más bien por parte del empleado que hable con su patrón para que vea cómo puede funcionar con todo lo que existe ahí para que se pueda dar esta terapia génica. Yo creo que esto puede ser un poco más exitoso. Y la última aseguradora de la que quiero hablar ahora, yo creo que es algo que es la menos pertinente tal vez, ¿no? Que es Medicare. Medicare es prácticamente un programa federal para personas mayores de 65 años y también que proporciona seguros de discapacidad y automáticamente para aquellos que aplican. Medicare es quien cubre a la mayoría de las personas de 65 años y está hecha la medida para ellos. Y de momento no hay terapia génica disponible para las personas de mayores de 65 años. Puede haber otras áreas neuromusculares que son específicas, pero no hay un traslape entre estas terapias génicas y las cubiertas por Medicare. Pero esto pudiera cambiar debido a que hay una autorización para la población no ambulatoria y en consecuencia
pueden estar cubiertas o pudieran calificar para este seguro de discapacidad de Medicare, que pudiera ser una situación en la que Medicare pudiera estar cubriendo la terapia génica. Y también vemos que se vaya desarrollando esta terapia génica para ALS. Medicare finalmente puede también cubrir esta terapia génica para ALS y para personas mayores de 65 años o que tengan ALS, que son quienes requieren de terapia génica con más frecuencia. Pero nos estamos enfocando a Medicare y cuáles son los costos de la atención, las oportunidades de cuidado, acceso a esta terapia génica, a la asesoría médica que generalmente no se está dando y hay que tratar de darla. Esto es un acceso más amplio, tener acceso a las personas, a terapias de lenguaje o a nutriólogos, por ejemplo. Acceso a estos especialistas. Medicare no cubría antes estas cosas, entonces tratamos de reformar esto también. Medicare, parte B, es donde está incluida la terapia génica, se administra en las instalaciones para los pacientes, pero también eso puede ir cambiando. Y hay algunos esfuerzos que se están llevando a cabo para reestructurar a Medicare, para verlos a través de los lentes del acceso a la terapia génica. Hemos empezado con el ALS, pero tratamos de tener una mayor cobertura para aquellos que vienen de la comunidad. Vemos que este Medicare es el modelo para la atención. Medicare no es muy bueno para cubrir la atención multidisciplinaria. A lo mejor te cubre a un doctor, a una enfermera registrada, pero no nada más. Así que esto es muy importante en el contexto de la terapia génica, donde requieres de todo lo demás también. Y me parece que esto es el momento para detenerme. Voy a hacer una pausa para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Dr. Story. Gracias, Paul, por estar aquí con nosotros, por toda esta excelente información que nos han compartido. Sí, tenemos algunas preguntas. Si me dan unos momentitos. Hay un par de preguntas sobre personas que viven fuera de los Estados Unidos y que tienen acceso. ¿Saben de algunos casos sobre ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos y que tienen acceso a esta terapia génica? ¿O una familia extranjera puede tener acceso a esto? ¿Cómo pudiera funcionar? Si sí o si no. Aquí lo clave es que el paciente tiene que ser candidato para el seguro estadounidense, tiene que recaer sobre cierto tipo de enfermedades. No hablé sobre esto, pero hay abogados que tienen mucha experiencia en casos específicos. Hay un capítulo específico sobre las familias para que ellas puedan venir a hacerlo aquí en los Estados Unidos, pero no hay un seguro específico. Todo eso va a depender de la capacidad que se tenga para venir a los Estados Unidos de manera permanente o semipermanente para obtener un seguro. Y obviamente las aseguradoras en los Estados Unidos dicen, no, nosotros no queremos que venga la gente nada más y que compre un seguro, ¿no? Esto no es algo viable para las aseguradoras. Debe de haber reglas, definitivamente. Va a depender también de la situación individual. Yo no soy ningún abogado de migración y no sé cuáles son los detalles específicos, pero pues habrá situaciones en las que sí, en las que no, dependerá. Gracias. Otra pregunta para Dr. Story. ¿Podría hablar sobre la farmacia especializada, cómo funciona? ¿La compañía aseguradora determina la farmacia de especialidades? Sí. Para la terapia génica, hay algunos hospitales que utilizan la farmacia especial para la terapia génica, la farmacia de especialidades. Lo que nosotros llamamos ve y compra, ¿no? Hay gente
hay diferentes términos, pero básicamente la pregunta es, ¿el hospital hace toda la contratación? ¿Ellos compran el medicamento y luego la aseguradora lo paga o utilizan esta farmacia de especialidades para aceptar ese riesgo y ya que luego les paguen también? Bueno, eso es algo que va variando. Aquí nosotros no usamos las farmacias especializadas para esas terapias, pero hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Tiene que ver con las decisiones que tomen específicamente cada sitio. Va a depender de la terapia, otros va a depender de la compañía aseguradora que les dice cuáles son las que puedes usar o no, o hay otras que te pueden decir, ¿sabes qué? Nosotros preferimos trabajar con esto. Depende de diferentes cosas. Lo que yo les puedo decir es que para ustedes como pacientes no hay mucho valor que le agregue la farmacia de especialidades a su ecuación. Básicamente son parte del proceso. Ellos se encargan del riesgo financiero y el producto eh, eh, nosotros lo tenemos que dar para un hospital. Puede ser más fácil trabajar con una farmacia de especialidades, lo ponen en un contenedor específico y luego ya lo envía, ¿no? Es una función muy limitada la que tienen con el hospital. Realmente es una cuestión en la que el hospital toma la decisión y dependerá de su disposición para tomar un riesgo o no. Algunas aseguradoras tratan de presionar para que haya una eh, farmacia de especialidades, lo pueden platicar, pero en la mayoría de los casos los hospitales son quienes dicen cómo es como lo hacen en su organización. Una pregunta para ti, Paul. La gente se emociona, obviamente, y le da mucha energía de lo que hablaste. ¿Cómo pueden eh, platicar con ustedes? Es una excelente pregunta. Agradezco mucho el deseo de unirse con nosotros, ¿no? Porque ese es el sentido de esta área. La mejor manera es de ir a MBA diagonal advocacy para que entren a nuestro grupo y se pueden encontrar con nosotros a través de la organización. Y al estar unidos con nosotros van a tener actualización más sobre las terapias génicas, van a conocer más sobre el trabajo que estamos haciendo. Nos enfocamos mucho en el acceso a la terapia génica. Obviamente también vemos la parte del desarrollo, tratando de autorizar todas estas programas. Este es un gran incentivo con el desarrollo de la terapia génica, pero yo sí los invitaría a que se unan con nosotros porque pues vamos a tener más convocatoria, más personas para mandarles cartas a los diputados, ¿no? Así que va a ser un resto del año muy ocupado y el año que entra también. Así que vénganse con nosotros y trabajemos de la mano. Voy a poner la información en el chat. Hay una pregunta sobre si tienen experiencia sobre la cobertura para los veteranos. Yo no tengo experiencia en ese sentido de terapia génica para los veteranos. En este punto, la mayoría de los pacientes son más jóvenes, pero bueno, estas terapias están disponibles para diferentes enfermedades y ciertamente sí hay una posibilidad. El sistema de red cercana es el NDA. Ellos lo pueden conseguir con su propia red o tal vez a través de otra organización. Todo dependerá de la situación, ¿no? Pero dependerá también de la región, yo creo, porque en algunos lugares hay muchos más servicios que en otras.
y a lo mejor un paciente dice, no, yo necesito ir a otra parte para obtener este tipo de servicios, o a lo mejor necesito recibirlo a nivel local, pero con otro proveedor que no sea de NDA, ¿no? Todo dependerá. O sea, la verdad no tengo mucha experiencia con terapia génica y los veteranos. No sé si tú quieras agregar algo, Paul. No, pues no mucho más, ¿eh? A lo mejor hay veteranos que tienen cobertura para sus familiares potencialmente y SMA pudiera estar ayudándoles en ese proceso, pero realmente no es algo con lo que yo esté muy familiarizado, ¿no? Yo me enfoco en las aseguradoras que sí cubren la terapia génica, pero podemos hacer una investigación más al respecto sobre esta pregunta, ¿no? Y podemos acercarnos con algunos expertos que nos puedan dar más información sobre esto. Yo puedo hablar con TRICARE, pudiera ser, ¿no? Que tienen más información sobre seguros para familiares de militares en activo. Nosotros platicamos con TRICARE, pero para la terapia génica tienen diferentes estructuras, lo hacen a través de Medicare en general. Lo hemos visto que lo han autorizado para casos específicos de pacientes, pero básicamente para niños. Tenemos tiempo para una pregunta más. Una disculpa porque no tenemos tiempo para todas las preguntas, se las mandaremos después. Queremos saber si tienen experiencias sobre las aseguradoras autorizando ambas. La terapia génica, bueno, y Exon, esta terapia Exon Skipping está disponible para 20-25%, y corríjame, doctor, para diferentes poblaciones. Es una terapia que va a depender de la mutación genética que se tenga y hay ciertos aspectos a considerar. Exon 501, Exon 45, etcétera, o que se van saltando estos genes, ¿no? Estas terapias básicamente se producen con otros productos y con otros ensayos más breves. Dystrophin, por ejemplo, Dystrophin completa es un producto aprobado para una población limitada. En la mayoría de los casos, las aseguradoras requieren que estas terapias se detengan cuando se inicia el Livides. No hay datos clínicos, hasta donde yo sepa, que muestren beneficios de estas terapias, ¿no? Y se esperaría que estas terapias funcionen, pero es muy difícil que las compañías aseguradoras paguen por estas terapias génicas que son sumamente caras. Y a falta de información sería muy difícil que les autorizaran todo eso. Yo creo que más bien la cuestión tiene que ver con por qué un paciente en específico se pudiera beneficiar de esta terapia de axones. Lo que les diría es que, por ejemplo, si reciben Levides un año después y que no se está mejorando y se hace una biopsia muscular y no se nota ninguna ventaja, tal vez sería, ¿no? Pero si crees que se están beneficiando de la terapia génica en una situación así y se hace la biopsia muscular para saberlo, hay que ver si están en ese porcentaje. Va a ser más difícil que esta
terapia de distrofina, de saltarse un exón, sea positiva o no. No sé si les agregue un beneficio o no. Va a ser muy difícil convencer a la compañía que lo pague si no se demuestra que hay beneficios palpables. Obviamente hay muchos ensayos clínicos al respecto y dependerá de eso también, pero también es difícil. Estos ensayos de de que se saltan un exón son difíciles por las enfermedades y hay una población de pacientes muy limitados. No todos son candidatos para estas terapias. Así que cuando empiezas a hablar sobre ensayos clínicos que le tienes que agregar esta terapia, esta otra terapia, ciertamente es una situación de ensayos clínicos donde tendríamos que cuestionarnos cuál es el beneficio clínico, ¿no? Creo que sería difícil que esto estuviera cubierto, pero hay que considerar algunos casos específicos donde sí tiene caso hablar sobre esto con los doctores. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Les agradecemos su tiempo, que se hayan tomado el tiempo para prepararse y compartir su experiencia con nosotros. Muchísimas gracias. Y con esto pasamos ahora con la siguiente presentación. Contamos con una nueva guía de seguros. Se las puse aquí en la pantalla. También la liga se las voy a poner en el chat. Esperemos que les sea de utilidad. Los invitamos a que sean parte de nuestras políticas y de nuestro programa Comparte tu Voz.